Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tertulia dedicada a dos de los fenómenos culturales más llamativos, como son la hechicería y la brujería, muy ad hoc justo en este día. Y esto será a través, por supuesto, de sus fuentes primarias, que como ustedes conocen, son los archivos y los libros antiguos. Para presentarles este tema, tenemos como invitado especial a Eduardo Hernández Trejo, quien es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Querétaro y ha participado en diversos proyectos relacionados con la investigación y conservación del patrimonio histórico documental y bibliográfico del Estado, colaborando con instituciones como la Facultad de Filosofía de su alma mater, el Museo Regional de Querétaro, el Museo de los Conspiradores, el Archivo Histórico de Querétaro y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Actualmente forma parte del Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas. Su principal área de interés es la historia social y cultural en el periodo novohispano. Él ha participado en diferentes espacios académicos y de divulgación con temas de magia e inquisición, destacando los trabajos Diablo ven acá, Superstición, Magia indígena y represión inquisitorial en el norte de la Intendencia de Oaxaca a finales del siglo XVIII, el caso de Antonio Francisco Castañeda y el Directorium Inquisitorum de Nicolás Eimerick, un manual para la persecución de herejías en el mundo cristiano. Sin más ni más, muchas gracias a Eduardo Hernández Trejo por aceptar esta invitación. Adelante, por favor. Bueno, me gustaría en primer lugar agradecer aquí a el equipo de Adavi por brindarme muy amablemente este espacio para hablar sobre una de las temáticas que a mí me interesan como historiador y que también es un tema bastante apasionante que siempre logra captar la atención de la gente. Y bueno, estoy hablando precisamente del fenómeno de la brujería y la hechicería en la Nueva España. Y bueno, para comenzar, para empezar a hablar de este tema tan interesante, nosotros nos vamos a remontar a un contexto pues más antiguo. Y es que la brujería y la hechicería han sido fenómenos que han tenido una presencia geográfica y temporal muy extensa y que como tal entran ya conceptualmente en una categoría más amplia que es la de magia. Entonces, cuando nosotros hablamos de magia, nos estamos refiriendo a un fenómeno inexplicable y que va más allá de todo nuestro entendimiento humano y que desafía también la lógica científica, ¿no? En este sentido, tomando de ejemplo culturas antiguas como la griega o la romana, por mencionar algunas, desde estos periodos ya podemos apreciar la presencia de diferentes figuras o incluso deidades que tienen ciertas características o ciertos atributos que se relacionan con lo mágico. Aquí rescato pues el ejemplo específico de la diosa Hécate, que proviene de la cultura griega y que era considerada como una diosa triple, vinculada con ciertos ámbitos como las encrucijadas, la herbolaria, la magia y la hechicería, y que a menudo también se representaba como estas tres fases de la luna, porque era una diosa triple que tenía tres rostros. Incluso también es interesante cómo ya en tiempos recientes o en un contexto más contemporáneo, este tipo de deidades o de cultos a estos dioses antiguos se han retomado en tradiciones como la Wicca, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, a la diosa Hécate también se le ha vinculado con los tres estadios en la vida de una bruja o una hechicera, ¿no? Y tenemos que, por ejemplo, paralelamente
a representar las tres fases de la luna, también representa a una doncella, a una madre y a una anciana, que ya es pues depositaria de un conocimiento. Ahora, avanzando en el tiempo, va a ser sobre todo con la llegada y la expansión del cristianismo, ya como una religión organizada, que de manera general se va a construir y consolidar una teoría demonológica acerca del mal. Es decir, que vamos a poder observar toda una reflexión incluso teológica acerca de la existencia del diablo, por ejemplo, pero también cómo estas fuerzas del mal van a estar presentes en la vida del ser humano. En este sentido, relacionándolo con el fenómeno de la brujería, toda esta teoría demonológica también va a derivar en la creación de distintos manuales de persecución, es decir, de escritos, de tratados o de materiales que van a estar enfocados especialmente a la persecución de las herejías. Aquí cabe destacar que la persecución de herejías ha estado presente en el mundo cristiano incluso desde tiempos del Imperio Romano. Recordemos que en un momento el imperio va a adoptar el cristianismo como una religión oficial y se va a dar paso a todo un proceso de expansión. Y ya desde esos primeros momentos del cristianismo se van a comenzar a perseguir distintos tipos de herejías. Aquí la herejía la entendemos precisamente como un conjunto de prácticas, de creencias o de valores que van en contra de los dogmas establecidos por parte de la Iglesia. En esta persecución también va a ser importante la presencia de una actividad inquisitorial, que como una institución ya establecida, va a ir tomando forma igualmente a lo largo del tiempo. Muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de brujas o de hechiceras, generalmente nos remite a un periodo medieval, a este periodo del oscurantismo que también se le denomina, pero realmente ya es en la edad moderna o incluso desde el Renacimiento cuando ya la Inquisición va a tomar una figura más consolidada. Y es precisamente a partir de este periodo en donde ya van a aparecer todo este tipo de escritos y de tratados. Uno de ellos es el Directorium Inquisitorum, que fue escrito por el fraile dominico Nicolás Eymerich a mediados del siglo XIV. Nicolás Eymerich, en este periodo de mediados del siglo XIV, era el inquisidor general para la corona de Aragón, en lo que actualmente es la región de España, y toda la experiencia que fue reuniendo a través del tiempo, haciéndose cargo de estos casos de herejía, va a desembocar en la publicación de esta obra que no particularmente se centra en cuestiones de brujería y hechicería, sino que ya delinea más claramente cuál es el conjunto de herejías que debía perseguir la Iglesia para ese entonces. De este modo, el Directorium Inquisitorum se nos presenta como un manual práctico para estos inquisidores, para estos hombres de la Iglesia, y que ellos puedan identificar el conjunto de delitos en contra de la fe que debían perseguirse, pero también cuál era el procedimiento adecuado para lidiar con este tipo de problemáticas. Aquí también cabe destacar que en el caso específico de la corona pues española, su propia Inquisición va a surgir ya a finales del siglo XV, en 1478.
y se va a encargar sobre todo de la persecución de los judíos, que posteriormente van a ser expulsados de la península ibérica y de todos los reinos de la corona española ya en 1492. Esto es muy importante señalarlo porque acotándonos al tema específico de la brujería y la hechicería, diversos autores, diversos historiadores han propuesto cifras muy dispares en cuanto al número de procesados. Sin embargo, lo que sí podemos apreciar claramente es que este fenómeno estuvo presente sobre todo en la Europa central, es decir, en el antiguo Sacro Imperio Romano Germánico, en lugares como el norte de Italia, Suiza, etcétera. Y en el caso de España, realmente este fenómeno no estuvo tan presente en el territorio. Y por ende, cuando ya se produce pues este contacto con lo que posteriormente va a ser la Nueva España, pues la Inquisición va a tener otras preocupaciones, como lo vamos a ver más adelante. Al respecto, también historiadores contemporáneos como Carlo Ginzburg en su libro Historia Nocturna o Robert Muchenbleth en su obra La Historia del Diablo, desde una perspectiva ya más histórica, nos dicen que la construcción de la imagen de la bruja como esta mujer que celebra reuniones secretas a las afueras de un pueblo, en la noche, que realiza ceremonias de adoración al diablo y que pretende acabar con pues los cimientos de una sociedad cristiana, retoman estos elementos de culturas antiguas, como por ejemplo la griega, de la que ya hablábamos un poco, pero también se van mezclando con características de ciertos grupos que históricamente han sido perseguidos. Por ejemplo, Robert Muchenbleth defiende la tesis de que en la imagen de la bruja también se conjuga diversos cargos o acusaciones que se les daban a los judíos ya desde mediados del siglo XIV, en donde se les culpaba de, por ejemplo, envenenar los pozos de donde bebían las personas del pueblo, de celebrar reuniones secretas a las afueras, en los bosques por la noche, de cometer actos infames en cuestión de sacrificar infantes, etcétera. Entonces, lo que nos proponen estos autores es que en la imagen de la bruja se van a ir conjugando diferentes características que finalmente van a desembocar en este estereotipo que incluso pervive en la actualidad. Ahora bien, continuando con esta idea, estos tratados van a generarse sobre todo con el fin de impulsar esta gran cacería de brujas en Europa. Uno de los más famosos precisamente es el Malleus Maleficarum, que en español lo conocemos con el título del Martillo de las Brujas, y que curiosamente también fue redactado por dos frailes dominicos, Heinrich Incitoris y Jacob Springer, ya a finales del siglo XV. Esto de los dominicos lo menciono también porque históricamente la orden de predicadores ha sido una de las órdenes más vinculadas con esta actividad inquisitorial. Precisamente, si nos remontamos a esta historia ya propia de la orden dominica, esta surge en el siglo XIII, precisamente con el objetivo de combatir la herejía de los cátaros y de los valdenses, esto en la región de Francia. Entonces, a lo largo del tiempo, los dominicos van a tener una relación muy estrecha con lo inquisitorial, pero también van a participar hombres pertenecientes a distintas órdenes religiosas.
incluso hombres pertenecientes al clero secular. Y bueno, continuando con este tratado, el Maleus Maleficarum, lo interesante es que el escrito, en un primer lugar, nos va a ofrecer pues toda una reflexión teológica sobre la existencia del mal y sobre todo la necesidad de la Iglesia por combatir pues su avance para evitar pues la condena de la humanidad, ¿no? Esto se aborda en una primera parte y ya posteriormente se nos va a brindar toda una serie de características a través de las cuales se podían identificar a las brujas en este periodo, ¿no? Entonces se nos habla, por ejemplo, de mujeres que tenían el poder de volar por los aires, de cambiar el clima y provocar tempestades, de matar al ganado con una sola mirada, pero también con estos atributos enfocados a causar el mal a los demás, es decir, de llevar a cabo maleficios. Esto con diferentes fines, ¿no? Podía ser causar un maleficio para que una mujer abortara o para que un hombre pues sufriera de esterilidad o impotencia cuando ya estuviera pues en el acto para reproducirse. De esto nos habla la segunda parte del tratado. Y ya para la tercera sección se nos brinda ya propiamente cuál era el procedimiento para pues castigar a estas mujeres, ¿no? Este procedimiento inquisitorial también variaba dependiendo del crimen que había cometido pues una mujer en este caso y cuál era el procedimiento adecuado para seguir, cuál era la vía de acción de los inquisidores, de los comisarios que llevaban los casos y también qué tipos de sentencia se le podía dar. Aquí cabe destacar que tanto este tratado como otros escritos de la época recalcan mucho el papel de la mujer. Y es que si bien tanto hombres como mujeres podían ser partícipes de estas prácticas de brujería y hechicería, lo cierto es que se culpaba principalmente a la mujer porque se le consideraba en un primer lugar como un ser inferior al hombre con un intelecto menor y por tanto como un ser más proclive a caer en las tentaciones del diablo. Aquí también cabe destacar que no solamente fue la Iglesia Católica la que se enfocó o adoptó esta tarea de persecución de brujas y hechiceras, más bien, este fenómeno se trató de una tarea presente para todo el mundo cristiano. Y con esto quiero decir que tanto católicos como protestantes persiguieron a las brujas. Aquí, por ejemplo, resalto mucho el caso de Lambert Dano, quien es un autor francés, quien escribe un tratado también en el siglo XVI sobre los brujos y los hechiceros. Este era un clérigo protestante y lo que podemos ver a través de estos trabajos es precisamente eso, cómo esta gran cacería de brujas y hechiceras en el contexto europeo no se limitó solamente al mundo católico, era una cuestión más amplia en el mundo cristiano. Y bueno, estas ideas de estos hombres eruditos que podemos encontrar en estos diversos tratados, también los vamos a ver plasmados en el arte. Y es que el arte también va a ser un instrumento muy poderoso para que estas ideas en torno a la figura de las brujas se vayan difundiendo cada vez más, pues a todos los sectores de la sociedad, ¿no? Aquí comparto algunos grabados de Albrecht Dürer de principios del siglo XV, en donde ya podemos apreciar todos estos atributos de las brujas, ¿no? Podemos ver que se trata de mujeres
que se reúnen para realizar ciertos ritos con la presencia del diablo. Y en el caso del grabado del lado derecho, vemos una imagen aún más clara, ¿no? Vemos a una mujer anciana que vuela sobre un macho cabrío, que sostiene un bastón y que está también acompañada de algunos querubines que tratan de detenerla. En este otro grabado de Hans Baldung Grien de 1510 igualmente nos ilustra una escena de cómo estas brujas llevaban a cabo estas reuniones secretas que van a recibir el nombre de aquelarres, en donde no solamente llevaban a cabo ceremonias de adoración al diablo, sino también otro tipo de prácticas, ¿no? En estos tratados se nos menciona, por ejemplo, cómo las brujas utilizaban los cuerpos de bebés o de niños recién nacidos para crear ciertos ungüentos que al momento de untárselo en el cuerpo les daba la habilidad de volar por los aires. Entonces, en este grabado vemos precisamente cómo se llevaba a cabo esto, ¿no? Vemos aquí a unas brujas que preparan pues estos ungüentos en unos recipientes. Vemos como una de ellas incluso sostiene en el aire un plato con comida putrefacta y en la parte superior pues esta imagen ya clásica de la bruja volando encima de un animal. Aquí les muestro otra serie de grabados ya de principio del siglo XVII que se extraen del Compendium Maleficarum de Francesco Maria Guazzo, en donde nos muestra con más detalle cómo es que se hacían estos aquelarres, ¿no? Empezando en la parte superior izquierda, observamos cómo el diablo reúne a esta asamblea de brujas para posteriormente rebautizarlos. Aquí cabe hacer la aclaración de que una mujer o un hombre también, como ya lo mencionamos, para convertirse en brujo o bruja era necesario que renegara de la fe y que además de renegar de esta fe cristiana, también realizara un pacto con el diablo. Y eso es muy importante porque cuando nosotros hablamos de la brujería, estamos hablando de un fenómeno principalmente cristiano, porque deriva justamente de la figura del diablo. Es decir, nosotros no podemos hablar de la existencia de brujas en el contexto griego o romano, por ejemplo, del que ya hablábamos, porque esta noción se crea ya con el cristianismo. E incluso podemos decir que una bruja, al tener un pacto con el diablo, sus poderes van a devenir de él. Y en comparación, cuando hablamos de una hechicera, esta figura también puede llevar a cabo ciertos actos mágicos, pero no necesariamente por obra del diablo. En otras palabras, podemos decir que una bruja puede ser una hechicera, pero una hechicera no necesariamente es una bruja, es decir, que no necesariamente necesitaba de hacer un pacto con el diablo para poder realizar todas estas prácticas de corte mágico. Y bueno, una vez hecha esta aclaración, ya dentro del aquelarre, además de estos actos de rebautizar a las personas, de renegar a la fe, también se llevaban a cabo sacrilegios en donde ya los nuevos brujos o brujas atentaban contra objetos litúrgicos propios de la religión. Aquí vemos, por ejemplo, en la parte superior derecha, cómo un hombre está pisando un crucifijo, pero también se nos narra en los documentos de la época cómo podían atentar incluso contra la Eucaristía, ¿no? Contra las hostias consagradas que representan el cuerpo de Cristo. Continuando con esta serie de ilustraciones,
en la parte inferior izquierda, vemos como una mujer se arrodilla detrás del diablo para besarle pues el trasero. Esto también se narra en estos tratados y es que este beso al diablo, llamado también ósculum infame, era una de las tantas muestras a través de la cual las brujas pues manifestaban una completa sumisión al diablo. Finalmente vemos ya al grupo reunido y en la ilustración final observamos a una mujer volando nuevamente por los aires encima de un animal fantástico. Aquí les traigo otros grabados ya de una obra posterior de principios del siglo XVIII llamada The History of Witches and Wizards para mostrar precisamente cómo estas ideas van a ir difundiéndose a través del tiempo. Aquí vemos, por ejemplo, a diferencia de los grabados anteriores, cómo el diablo ya se aparece a las personas ahora en figura humana, ¿no? Y también de una forma bastante estereotipada, es decir, un hombre muy elegante, con cuernos y una cola, pues, demoníaca. También vemos cómo en estas ceremonias, además de la renegación de la fe, se llevaban a cabo pues fastuosos banquetes, bailes con demonios. Vemos también, por ejemplo, cómo esta idea de las brujas que vuelan sobre bastones o sobre escobas y finalmente una imagen que es también muy didáctica, que pretendía enseñarle a la gente, pues, cuál era el destino de estas personas al involucrarse en estas prácticas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos a dos personajes que son quemados en la hoguera. Esta otra imagen de ya la segunda mitad del siglo XVI también nos va mostrando, pues, este mundo fantástico de las brujas, ¿no? Vemos aquí a un grupo de mujeres que está realizando ciertos hechizos, ciertos conjuros en un gran caldero. Vemos también a los animales que, pues históricamente también se les han adjudicado, como los gatos, por ejemplo. Pero también algo muy interesante es como en esta parte izquierda del caldero hay algunos hombres, uno de ellos viste un hábito de una orden religiosa y cómo trata de hacer frente a todo este aquelarre, ¿no? Todo ello, pues, en defensa de la fe. Ahora bien, esto en el contexto europeo. Ya cuando hablamos del contexto americano, más específicamente de Mesoamérica, ya podemos apreciar en estas distintas culturas prehispánicas la existencia de ciertas prácticas que podemos denominar como mágicas, aunque para ellos realmente formaban parte de sus propias creencias, sus propias religiones, sus propios valores, pero que con la llegada de los conquistadores europeos, todos estos sistemas de creencias van a ser identificados con las ideas del mal, van a ser relacionados con el diablo. Entonces, por ejemplo, en la cultura mexica, aquí les muestro un fragmento del Códice Maglavequiano del siglo XVI, en donde se nos habla acerca de todas estas prácticas que tenían los mexicas, ¿no? Que tenían que ver con la adivinación. Aquí vemos, por ejemplo, un rito en donde un adivino, aquí en la parte inferior izquierda, sentado sobre un petate, arroja granos de maíz encima de una tela de algodón para saber el destino de las personas. En este caso, se trata de un rito adivinatorio enfocado a saber el futuro de una persona enferma. Entonces, en este códice se nos narra cómo, dependiendo
pues la caída de estos granos de maíz en el suelo significaba si el enfermo podía curarse de la enfermedad o si al contrario iba a morir, perdón, por esta afección. Este tipo de ritos de más corte mágico también estaban muy vinculados con las deidades prehispánicas. Y esto lo vemos reflejado muy claramente en esta imagen, ya que además de este rito con maíces, también se acompañaba con una figura o una efigie de sus dioses principales. En este caso, pues vemos una representación del dios Huitzilopochtli y que, pues a lo largo del periodo virreinal, reitero, ese tipo de prácticas prehispánicas van a seguir presentes y van a ser perseguidas porque van a ser vistas como una manera de idolatría. Es decir, estamos hablando de personas que continúan realizando sus antiguos ritos, creyendo en sus antiguas religiones y va a estar presente durante toda la época virreinal. Ahora bien, en el caso específico de la brujería y la hechicería, en la Nueva España sí vamos a tener la presencia de estos fenómenos, pero en una dimensión menor. Uno de ellos, uno de estos casos, por ejemplo, es el de Pedro Ramos, quien en 1715 confesó realizar prácticas supersticiosas y de hechicería. Este caso es muy interesante porque este hombre intentó llevar a cabo varios ritos con el fin de atraer fortuna y también de atraer a las mujeres. Entonces, en un primer lugar, el expediente inquisitorial que podemos encontrar en el Archivo General de la Nación nos menciona cómo acudía a un cementerio para recolectar huesos de muerto, es decir, huesos ya de personas fallecidas, pero al ver que esto no funcionaba, intenta pedir el consejo de otras personas y estas personas le recomiendan hacer prácticas como ingerir ciertas hierbas, practicar el ayuno o incluso abstenerse de ingerir ciertos alimentos como la sal. Estos ritos pues tampoco le funcionan y finalmente se nos narra cómo un hombre indio le aconseja conseguir un ave de colibrí, que era un ave considerada sagrada para los mexicas y que representaba al dios Huitzilopochtli. Entonces, lo interesante es que nosotros en la actualidad podemos ver precisamente parte de la dimensión material de este caso, ¿no? Aquí en la fotografía, pues vemos estos restos de colibrí que estaban envueltos con ciertas telas o ciertos hilos y que fueron utilizados por este hombre para este hechizo. Ahora bien, volviendo al tema de la Inquisición en la Nueva España, esta actividad va a comenzar desde estas etapas muy tempranas de la conquista y el proceso de evangelización. Sin embargo, en un primer momento, la actividad inquisitorial va a estar a cargo de las órdenes religiosas que llegan primero a la Nueva España, es decir, las órdenes pues de San Francisco y la de predicadores. Posteriormente, la Inquisición va a caer en manos de los arzobispos de México. Tenemos figuras como por ejemplo Juan de Zumárraga, Alonso de Montúfar, pero ya es a partir del año de 1571 en donde podemos hablar ya de un tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, es decir, de una institución ya más perfilada para la persecución de delitos en contra de la fe en el caso de la Nueva España. Y bueno, uno de los instrumentos principales de la Inquisición eran los llamados autos de fe, que eran ceremonias muy lujosas, a donde acudía pues
muchísima gente y en donde se llevaban a cabo diferentes ceremonias, tanto de tipo litúrgico como ceremonias en donde se daba lectura a las sentencias de los reos que eran procesados por la Inquisición. Entonces, aquí, por ejemplo, les muestro una pintura de finales del siglo XVII para darnos más o menos una idea de las características y las dimensiones de este tipo de ceremonias. Aquí cabe destacar que el auto de fe que se nos muestra en esta pintura realmente se trató de un caso extraordinario. Generalmente los autos se llevaban a cabo de una manera más sencilla y esto fue así en el caso de la Nueva España. Aquí les muestro otra pintura titulada Auto de Fe en San Bartolomé Otzolotepec de principios del siglo XVIII y que es de una comunidad que pertenece actualmente al Estado de México. Aquí podemos ver pues la celebración de esta ceremonia en una dimensión pues más pequeña, más sencilla y en donde observamos aquí en la parte central pues a esta serie de reos que estaban esperando escuchar su sentencia. Aquí también cabe destacar que la Inquisición en la Nueva España, más bien el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, funcionaba realmente para ciertos sectores de la población. Es decir, perseguía a españoles, a negros y mulatos, e incluso también a europeos que llegaban al virreinato. ¿Y esto por qué? Esto se debía a que a los indios se les consideraba como neófitos en la fe, es decir, que a diferencia de otros grupos sociales, ellos no habían tenido un contacto previo con la religión. Esto no quiere decir que los indios no fueran perseguidos, pues si bien estaban fuera de la jurisdicción del Tribunal del Santo Oficio, eran los tribunales eclesiásticos en la Nueva España los que se encargaban de vigilar pues todo lo relacionado a sus costumbres, a sus formas de vida y vigilar que pues efectivamente siguieran los lineamientos establecidos por la religión católica. Aquí también cabe destacar la existencia de una categoría que es la categoría de miserable, porque a los indios, además de considerárseles como neófitos, se les consideraba como personas miserables. Y esto ciertamente les traía ventaja al momento de caer en un proceso relacionado a la fe, porque les permitía pues cierto tipo de defensa, pero también era una ventaja a la hora de que la sentencia no fuera tan dura con ellos. Y bueno, siguiendo en la cuestión de casos ya novohispanos de brujas y hechiceras, aquí les comparto un caso que sucedió en la ciudad de Querétaro a finales del siglo XVII. Esta causa de fe fue formada en contra de una mujer llamada Josefa Ramos, que era una mujer mestiza de 20 años de edad. Este caso es muy interesante porque va a ser un caso muy extenso en el tiempo. Empieza en el año de 1686 y culmina finalmente en 1695. A esta mujer, Josefa Ramos, a quien también le apodaban la chuparratones, se le va a acusar de bruja y de hechicera. Este caso comienza en 1686 cuando esta mujer se autodenuncia en, en la casa de Juan Caballero y Ocio, quien era comisario del Santo Oficio de la Inquisición aquí en la ciudad de Querétaro, y menciona cómo cierto día conoce a una mujer española
quien le dio unas hierbas y unos polvos para hacerle un maleficio a su viejo amante. Entonces ella textualmente le dice: si quieres, te daré una hierba para que lo ligues y no pueda usar de actos en el matrimonio. Este caso también es muy ilustrativo porque nos muestra precisamente cuál era el tipo de magia que se llevaba a cabo en la Nueva España. Autoras como Solange Alberro, por ejemplo, nos dicen que la magia más presente en el virreinato era la del tipo amoroso. Es decir, era una magia enfocada a cuestiones para atraer a los hombres, para evitar que tuvieran amantes o incluso para amansarlos y que no fueran tan estrictos con sus esposas, ¿no? Y esto también es interesante porque nos muestra cómo este tipo de prácticas de brujería y hechicería realmente no estaban limitadas a ciertos grupos sociales, por ejemplo, a los indios, a los mestizos o a los mulatos, sino que también se daba cierta interacción entre sectores. Y es así como podemos hablar de algo que yo denomino como un mestizaje mágico. Es decir, además de un mestizaje gastronómico, un mestizaje que, étnico o cultural, en el caso específico de las prácticas mágicas, también podemos ver cómo en la Nueva España se van a generar pues prácticas, creencias o tradiciones que retoman elementos no solamente de culturas prehispánicas, sino también cosas que vienen desde Europa e incluso también desde estos grupos afrodescendientes, justamente por la mezcla y la interacción entre diferentes grupos sociales. Y bueno, continuando con este caso, Josefa Ramos logra realizar este maleficio en contra de su amante y digamos que el caso queda suspenso. Ya no se supo qué pasó después. Sin embargo, 6 años después, ya en 1692, en Querétaro se suscita toda una histeria colectiva porque empiezan a aparecer muchas jóvenes doncellas con posesiones demoníacas. Entonces, en la investigación de estas posesiones, surge nuevamente la figura de Josefa Ramos y se le adjudica a ella, pues, la causa de todo lo que estaba sucediendo en la ciudad. Aquí se nos narra cómo estas doncellas que eran poseídas tenían varios tipos de afecciones. Se dice que vomitaban huesos de vaca, que escupían tierra, que tenían visiones e incluso que tenían ciertos atributos de clarividencia. Todo esto, los frailes franciscanos que investigaban las posesiones lo adjudicaron a un grupo de mujeres indias, mestizas y españolas, en donde se le involucró nuevamente a Josefa Ramos, la chuparratones. Y lo interesante también es conocer cómo supuestamente estas brujas llevaban a cabo estos hechizos. A través del testimonio de estas mujeres, sabemos que, por ejemplo, uno de los medios para llevar a cabo pues estos conjuros era esperarlas esperar a que estas mujeres salieran de misa y rasgarles los vestidos o incluso en una dimensión ya más fantástica, se decía que volaban por los aires para perseguirlas por las calles de la ciudad y aventarles todo tipo de objetos, como piedras, alfileres, etcétera. Como había comentado, son frailes franciscanos quienes se hacen cargo de toda esta situación y para hacer frente a estas posesiones deciden realizar exorcismos. En un primer momento, estos exorcismos se realizaban de manera privada, a puerta cerrada, en las casas de estas jóvenes doncellas, pero a medida que avanzaba el caso,
y la gente, por medio de chismes o de rumores, se enteraba de lo que estaba sucediendo, los exorcismos se convirtieron en un espectáculo, porque se llevaban a cabo en la iglesia de San Francisco, que es una de las iglesias principales aquí en la ciudad de Querétaro, y a estos exorcismos pues acudía toda la gente y podía ver cómo se realizaban. En este sentido, pues podemos decir que se creó pues todo un ambiente de histeria en la ciudad de Querétaro. Todos hablaban de las doncellas poseídas y también del poder de Josefa Ramos y estas mujeres malvadas que pretendían pues causarle mal a la sociedad. Ahora bien, ya concluyendo un poco, Em, para finalizar este caso, el Santo Oficio encarcela a Josefa Ramos y le confisca todos sus bienes. Ya entre 1693 y 1695, las autoridades ejecutan las últimas diligencias y para septiembre de 1695 se da la sentencia por parte del fiscal Francisco de Deza y Ulloa. Esto es muy interesante porque revisando la sentencia impuesta a Josefa Ramos, nos podemos dar cuenta de cómo la acción del Santo Oficio en el caso de la Nueva España no solamente se va a nutrir de fuentes como el derecho canónico o lineamientos establecidos por la Iglesia, o incluso estos tratados que ya revisamos un poco, sino también por los lineamientos emanados por el concilio, los concilios provinciales que se celebraban durante la época virreinal. Entonces, en este caso, a Josefa Ramos se le sentenció a que escuchara misa mayor en el convento real de Santo Domingo, en la Ciudad de México, con una vela de cera en las manos, una coroza con insignias de bruja y hechicera y una soga al cuello. Una vez que terminara esta misa, ella debía ofrecer la vela al sacerdote y abjurar pues de todos los crímenes que había cometido. Este expediente también nos dice que al día siguiente ella sería sacada en una bestia de albarda, es decir, un asno o una mula, desnuda de la cintura para arriba, portando esta coroza y esta soga, para que fuera llevada por todas las calles de la ciudad, acompañada de un pregonero que anunciara todos sus delitos. Finalmente, también se le administró pues un castigo corporal, pues el expediente nos dice que se le dio 200 azotes y como penitencia final quedó desterrada de la ciudad de Querétaro por un espacio de 10 años. Es decir, que durante una década no podía regresar a Querétaro bajo ninguna circunstancia y en su lugar fue sentenciada a trabajar en el Hospital de las Bubas del Amor de Dios en la Ciudad de México. Y bueno, ya con esto estaríamos terminando esta charla. Nuevamente le agradezco a Davi por ofrecerme esta oportunidad para hablar de este tema tan interesante y que, como pudimos ver, si bien se trata de un proceso que viene desde el continente europeo, pues es a través de los procesos de conquista y evangelización y la formación propiamente de la Nueva España que todas estas ideas también nos llegan hasta nosotros y que perviven incluso en la actualidad. Entonces, nuevamente, muchas gracias y terminamos. Pues bueno, Eduardo, muchas gracias a ti por presentarnos esta visión científica, digamos, de las brujas, que ahorita, pues obviamente son las épocas porque finalmente coinciden con un cambio de estación, ¿no? Entonces, Claro. todos estos fenómenos se replican
especialmente los que más conocemos, pues son los europeos, por supuesto, ¿no? Ujú. Con me parece, el equinoccio de otoño. Claro, Entonces coinciden también con la festividad prehispánica de los muertos, coincide también lo más conocido de Irlanda, que exacto. finalmente es el El Halloween, ¿no? Halloween, ¿no? Ujú. Ujú. Más la celebración de los fieles difuntos. Ajá, Entonces, no es que unos se coman a los otros, por ejemplo, ¿no? Sino no, ahorita lo que vemos es una total convivencia de las tres celebraciones, por no decir fiestas. Entonces, en México ya desde hace años se celebra Halloween y ya en Estados Unidos también se celebra the Day of the Dead. sí, exacto. Entonces, digamos que ya estamos exportando esa tradición, pero pues estas tradiciones norteamericanas pues también vienen muy Sí, influidas, por supuesto, de Europa. Y justo, fíjate, acabo de poner en el sitio web de nuestra sección de noticias ajá, una que en Irlanda, en un lugar que se llamaba Carrickfergus, en 1711 hubo ujú, un fenómeno muy parecido a lo que tú narras para Querétaro con la chuparratones, que estuvo ajá, a punto de convertirse, yo creo que en Salem, a lo que pasa en Salem. Y bueno, sí, este de Carrickfergus es muy interesante en el sentido de que hicieron un videojuego. mm, Entonces, muy bonito porque además ponen documentos, es un investigador, más sí, que nada el que ya está tratando de ver, ahora sí que los acusados, los acusadores y qué está pasando en ese fenómeno, claro. ¿no? Eh, Sí, justamente eso es muy interesante porque, bueno, como apreciamos un poco en esta charla, si nosotros analizamos el fenómeno de la brujería de una manera histórica, también podemos encontrar este tipo de similitudes, ¿no? Justamente leyendo acerca del caso de Salem, que también es a finales del siglo XVII, es interesante cómo estos picos de persecución o esta cacería de brujas también surgen en momentos donde las sociedades están atravesando momentos de crisis, ¿no? Por ejemplo, hay autores que nos mencionan en el caso europeo que, bueno, acotándolo específicamente al surgimiento del Malleus Maleficarum, en este contexto del siglo XV, pues estamos hablando de una Europa que está devastada por las guerras, ¿no? De una Europa que está saliendo apenas de una peste negra que diezmó a la población. Entonces, al momento de analizar estos procesos de brujería y hechicería, nos damos cuenta que de cierta manera la gente también estaba intentando buscar una respuesta para explicar todas estas desgracias que estaban atravesando, ¿no? Y pues entre estas respuestas se encontraba las de las brujas, ¿no? Se vio en ellas como una suerte pues de chivo expiatorio para poder explicar todo lo que estaba sucediendo. Y eso mismo, por ejemplo, pasa en Salem, ¿no? Que estamos hablando pues de una colonia puritana que proviene de Inglaterra porque no estaba, digamos, muy contenta con cómo se estaba pues desarrollando la iglesia anglicana en este caso. Entonces deciden viajar al Nuevo Mundo y es en este contexto también un poco de disidencia que empieza a surgir incluso también una crisis política, ¿no? Y si a eso le añadimos el propio contexto o el entorno en donde se desarrollaba, el entorno geográfico, con un territorio desconocido, en un territorio con guerras y conflictos con las tribus indias, pero también que viven climas muy extremos, digamos que se conjugan diferentes factores que también propician pues toda una histeria y una caza de brujas
que a ojos de esos puritanos del siglo XVII, pues era la causa de todo lo que estaban atravesando, ¿no? Sí, sí, claro, es cuando tú, digamos, expandes tu visión Ujú. a lo que rodea al fenómeno, ya obtienes otras explicaciones, ¿no? No nada Claro, más la regional, por decirlo así, ¿no? Y ya que hablas de eso, en algún momento encontré en el Colegio de México, lo que pasa es que presté el artículo, un sí. artículo muy interesante que hablaba sobre el descenso de la brujería y el ascenso del vampirismo. Ujú, Esto era el caso del Imperio Austriaco y hablan, se da precisamente con María Teresa I de Austria, que ujú. dicen, bueno, y que ya además lo consideran como un fenómeno muy tardío porque es el siglo XVIII. O sea, en el siglo Claro. XVIII, el médico de la corte austriaca dice, no, a ver, las brujas ya son mujeres que tienen otro tipo de condición mental, no ni un pacto con el diablo, ni algo Ujú, por el estilo. Entonces, viene el fenómeno, o sea, explica muy interesante cómo bajan las brujas, digamos, y sí, sube el fenómeno del vampirismo, que sí, claro. también es súper interesante porque es una parodia de Cristo. Un Ajá, vampiro, ahí mencionaba, es una parodia de Cristo porque es uno muerto y se claro. alimenta de sangre. Sí. Sí, sí, y Eh, pues justamente todo esto viene acompañado de un proceso también pues ideológico, ¿no? Ya desde el siglo XVIII con el surgimiento de la Ilustración, donde ya se privilegia un poco más la razón, toda esta persecución de brujas o incluso considerar su existencia como algo real, pues ya parece hasta absurdo, ¿no? Pensar en que hay mujeres que hacen pacto con el diablo y tienen todo tipo de poderes. Y es así como en el siglo XIX, como bien apuntas, pues ya se da lugar a otro tipo de fenómenos, ¿no? Incluso pues ya no se tiene como esta connotación tan negativa hablando de la magia o de lo oculto en un nivel más general, puesto que, por ejemplo, retomando la época victoriana, ¿no? Donde ya surgen como estas prácticas de espiritismo o de este tipo de cuestiones que ya no son vistas como algo negativo o algo tan serio, sino que incluso ya es una forma de entretenimiento, ¿no? Sí, claro, o sea, por ejemplo, hasta una iglesia espiritualista, me parece que se llama, Ujú. que precisamente es todo este contacto con las personas que ya han muerto y que, según tengo entendido, tuvo mucho auge justo después de la Guerra de Secesión en Claro, Estados Unidos, porque obviamente estos fenómenos tan horribles como son las guerras, pues te dejan igual queriéndote comunicar con alguien que ya no vas a poder, ¿no? sí, exacto. Entonces, pues sí, son fenómenos históricos que tienen explicaciones atrás muy interesantes. Sí, efectivamente. Y bueno, pues muchas gracias otra vez, Eduardo, por esta presentación. Ah, nada más aclarar, por favor, para todos aquellos que no sepan como mucho de la historia del Santo Tribunal, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, perdón, Sí. que es el nombre completo. La Inquisición per se no ejecutaba las sentencias, la entregaba a los reos. Ajá, el brazo circular. Ujú. Exactamente, para que ellos ejecutaran la sentencia, porque luego son como de estas leyendas negras Ajá, que se exacto. siguen transmitiendo y que la Inquisición mataba y ¿no? No. Ujú. Este, Sí, pues justo eso es lo que pasa en Nueva España. O sea, realmente sí tenemos esta presencia inquisitorial, pero si nosotros leemos los expedientes, las fuentes primarias, nos damos cuenta que la Inquisición realmente no fue tan extrema o tan violenta como
en épocas anteriores en el caso de Europa, ¿no? Entonces, pues sí, revisar esta información, acercarnos a bibliografía sobre el tema, también nos ayuda a ir disipando un poco, pues, estos mitos alrededor de esta institución que, pues, es bastante controvertida. Sí, claro, porque tuvo muchas funciones y el libro de la doctora Albenro, de la doctora Solange Albenro que mencionaste, que se Ujú. me hace interesantísimo, pero también te muestra la vida cotidiana Claro, de las cárceles de la Inquisición. O sea, quien sí, tenía dinero le llevaban hasta el chocolate a su celda, ¿no? ajá. Es muy Incluso hasta interesante. había familias con sirvientes ahí en sus celdas. Sí, Sí, ¿por qué no? realmente, ajá, no era tan estricta, digamos, como nos la imaginamos. Sí, claro. Pues simplemente un caso que se sale fuera de esta temática que estamos hablando de la brujería, el caso sonadísimo de la familia Carvajal, Claro, que allí entra como un brazo como, político. sí, exacto. Y me Y es que, estaba, ajá. ajá, perdón, sí. Sí, perdón, como igualmente como comentaba, la razón de que en la Nueva España no se persiguiera tanto la brujería y la hechicería es porque ya en este contexto la Inquisición tenía otras preocupaciones, ¿no? Justamente retomando el caso de los Carvajal, la Inquisición estaba más centrada en la persecución de judaizantes, Ujú, de musulmanes, de protestantes, porque recordemos que si bien lleva a cabo una tarea de defensa de la fe, precisamente también tiene esta característica muy política, ¿no? Porque al final del día, estos grupos disidentes, pues también representaban pues cierta amenaza para el orden y la estabilidad que se pretendía establecer en este territorio, ¿no? Entonces, también paralelamente a lo religioso se van conjugando factores políticos o económicos, entre otras cosas. sí, claro, pues los piratas que llegaron a caer en territorio novohispano, Ajá, exacto. pues sí, o sea, condenados por herejes, Guillén de Lampart, que Ujú. se les olvida que está en la columna de la Independencia, Sí, y bueno, ya los casos conocidos de la Independencia, don Miguel Miguel Hidalgo y Hidalgo, Costilla, ajá, exactamente, o sea, le raspan las manos, literal, sí, por sí, ser un sí, sacerdote. Sí, ya se ve como otra parte, que nada tiene que ver con la hechicería o con la magia o con el demonio, ¿no? ajá, Aunque exacto. siempre está como esa parte de el diablo te hizo actuar así, ¿no? Sí, sí, también. Exacto. Entonces, pues ahora un psicólogo después de Freud, a lo mejor, eso ya, obviamente es, pero todavía por ahí hay en el inconsciente colectivo, todavía seguramente hay esas prácticas y más. Sí, Pues bueno, Dardo, pues ahora sí nos despedimos. muy bien. Disfrute a todos los que nos están viendo, pues que disfruten sus fiestas y solo recuerden que esto es un fenómeno occidental y también, por supuesto, de herencia prehispánica y que pues no se deben de menospreciar unos u otros, ¿no? Hay que Sí, disfrutarlos exacto. todos. Perfecto. Sí, pues Muchas muchas gracias. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Chao.